a la dificultad de la tarea que se quiere realizar. ¿Y por qué queremos darles una cifra? Bueno, pues porque si no, no sabemos cómo comparar los diferentes métodos. Porque lo que vamos a hacer ahora, o lo que estamos haciendo ahora, de hecho, es probar los diferentes tipos de interfaz, mezclarlos y ver cuál es la receta que mejor funciona. Y para saber qué es lo que funciona mejor, tenemos que tener algún tipo de métrica para poder medirlo, para tener estímulos cualitativos. Así que desde ese punto de vista, si queremos intentar medir cuánto ha aprendido el sistema. El sistema está compuesto por las personas con las habilidades cognitivas que tiene, el sistema inteligente, es decir, el robot inteligente con las capacidades que tiene, como por ejemplo capacidades cognitivas, que con esto quiero decir capacidad de saber qué es lo que está ocurriendo. Eso es todo, muy básico. Así que toda esta fórmula nos permite saber la cantidad de datos que puedo medir y cómo se comparan con lo que el usuario está intentando hacer. El límite de utilizar esta fórmula únicamente es que para utilizarla necesito saber qué es lo que quiere hacer el usuario. Y muy bien, eso lo sé si estoy en un laboratorio. Porque entonces les digo, haga esta señal, por ejemplo. Pero si digamos que hay alguien fuera del laboratorio intentando hacer algo y que yo no sé lo que está intentando hacer, yo no puedo referirme a la tarea deseada en la mente del usuario porque no sé cuál es. Así que es posible medir, por ejemplo, la información predecible. Es decir, si el sistema es capaz, con esos sensores que tiene, de predecir cuál va a ser el siguiente valor. Cuando hay diferentes tipos de métricas como estas que se han propuesto, por ejemplo, esta capacidad de empoderamiento. Esta es una fórmula muy parecida a esta, pero más complicada, que mide la capacidad de la gente a influir. ¿Y por qué estamos tan interesados en esto? Bueno, pues para empezar queremos poder medir lo que estamos haciendo y además porque creemos que al maximizar este tipo de métricas vamos a ser capaces de conducir el proceso de aprendizaje del sistema. Este es uno de los primeros experimentos que hicimos, que era seguir una bola con otra bola. Y con este ratón creábamos ruido entre lo que se suponía que estaba utilizando el usuario, es decir, ese ratón, y realmente lo que estaba recibiendo el sistema. En este caso estaba siendo simulado por ordenador. Lo que hicimos en esta primera fase fue ver la cantidad de información mutua que estaba ocurriendo mientras estaba el usuario realizando la tarea. De esa forma se medía la fase de aprendizaje y éramos capaces de medir el nivel de ruido. Si el ruido era muy alto, pues no se aprende nada. Hay algunos problemas interesantes, sobre todo que tienen que ver con cómo enviar los datos. Y estos resultados han demostrado, de hecho, que uno realmente puede medir la información predecible
en vez, o el empoderamiento. Este es otro gráfico que realicé, pero no os voy a dar la fórmula. En vez de la información mutua podemos medir estas otras dos cosas. Y esto es importante porque significa que podemos ser capaces de saber la cantidad de aprendizaje sin saber qué es lo que va a hacer el usuario. Esto en la realidad puede ser muy interesante. En el laboratorio no, pero en realidad sí, porque el robot, cuando uno diseña un robot con un enfoque tradicional, uno intenta anticiparse a todas las situaciones a las que el robot pueda encontrarse, pero es que es imposible realizar esto. Por ejemplo, en este caso hay un sentido muy limitado entre lo que se sabe que quiere hacer el usuario y por lo tanto como es imposible saber lo que va a querer el usuario, va a ser difícil predecir y realizar los resultados con la fórmula de predicción. Y todo esto está directamente relacionado con este aprendizaje mutuo. Lo que intentamos capturar con estas métricas es algo como la coordinación o una capacidad real de reaccionar al entorno, de predecir el entorno. Y está claro que este tipo de métrica parece algo abstracta, pero uno tiene que ser todo lo abstracto que puede para poder enfrentarse a lo desconocido. Por ejemplo, si uno no sabe lo que el usuario quiere hacer, hay que ir a fijarse en la información de predicción o la información de empoderamiento, porque si utilizamos la información de aprendizaje mutuo, para ello tenemos que poder hablar y preguntarle al usuario qué es lo que quiere hacer. De esto más o menos ya les he hablado, de lo que aparece en esta diapositiva. El hecho de que ya predijimos que esta métrica que estamos utilizando es buena para nuestro objetivo, que nos permite saber qué es lo que quiere hacer el usuario. Y además, esto sigue siendo trabajo que tenemos aún que hacer, o trabajo que queda aún por delante, pero que parece hacernos ver que tenemos que utilizar esta métrica de interacción multimodal. Parece ser que es la que mejor se adapta a las situaciones en las que trabajamos. Porque añade sensores o otro tipo de capacidades. El punto crítico, cuando se mide la interfaz entre el robot y humano, es ser capaces de entender si vamos a ser capaces de obtener un resultado o no. Y esto está relacionado con un concepto típico de la metodología científica: reproducir resultados o falsificar resultados. Así que cuando uno hace algo, uno tiene que reproducir este experimento para ver si se puede reproducir, porque a veces hay pequeños detalles que lo complican todo. Lo que vimos en la literatura anteriormente es que tenemos que trabajar en el campo ergonómico a un nivel bajo. También hemos experimentado con errores cuadrados medios, y os explico ahora el tipo de experimentos que hacemos. No os voy a explicar esto en gran detalle, pero esencialmente tenemos un experimento en el que registramos muchas tareas de numerosas personas para hacer unas estadísticas con diferentes variables, y tratamos de entender la realidad, ya que en la realidad uno nunca sabe lo que está sucediendo. Hay una gran variedad de situaciones. Cuando uno, digamos, se
pasa de fábrica